Levítico 19, versículo 16 al versículo 18. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Tomen sus asientos. Lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca. Esto viene de un estudio que Dios nos permitió escribir hace ya un montón de años atrás, donde acá hablamos de lo que es la unidad en el Espíritu. Ve que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, dice que procuremos la unidad. Así dice en Efesios capítulo 4. Déjeme leer ese texto bíblico también. Efesios capítulo 4, ya que este tema viene de lo que es la unidad. Para que más o menos entendamos de lo que queremos compartir. Es una solicitud. Sí, 4 versículo 4 dice, a ver, Efesios 4, se me corrió no estoy acostumbrado a andar con lente. 4 versículo 4, no, 3 es 3. Solícito, dicen, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiero hablar sobre lo que debemos hacer cuando alguien peca, lo que no debemos hacer cuando alguien peca y lo que debemos hacer cuando alguien peca contra nosotros. El asunto es que debemos entender cómo relacionarnos. Hoy en día la iglesia como que no se sabe relacionar. Nuestra actitud, nuestro comportamiento muchas veces es tan igual como se comporta un club deportivo, un centro de madre, alguna institución de este mundo. Nosotros deberíamos ser diferentes. Es la razón del por qué debemos educarnos en la palabra y entender que acá, en el reino de Dios, mi forma de caminar, mi forma de conducirme debe ser muy diferente. Debo entender que Dios me ha llamado para ser parte del reino de Dios. Y en el reino de Dios todo funciona a la manera de Dios. ¿Cómo usted va a entender esto de funcionar a la manera de Dios? Todo hijo, toda hija debe hacerse constantemente esta pregunta: ¿cómo funcionar a tu manera? ¿Cuál debe ser mi forma de caminar, mi manera de relacionarme con los hermanos dentro de la congregación?
Fíjese que hay una palabra donde somos demandados a soportarnos unos a otros. Entonces, para vivir esa palabra deben existir hermanos que no piensen como yo, que no crean como yo. Tienen que existir los hermanos porfiados, los hermanos que se enojan con facilidad. Ellos tienen que existir. Esa gente que no me dice amén en todo, gente que me contradiga, tiene que existir. Porque ¿cómo vivir la palabra aquella que debemos soportarnos unos a otros? Soportados, dice, unos a otros. Entonces, ¿cómo vivir en unidad en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es el reino de Dios? ¿Cómo vivir en la iglesia, que es el reino de Dios? ¿Cómo vivir como miembros del cuerpo de Jesucristo? Debemos entender que no debemos vivir como se vive en el mundo. Acá nuestra relación debe ser diferente. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Somos una familia. Sí, Señor. Y así es como la iglesia debe caminar, Sí, amén. como una familia. Es lo que somos, una familia. Sí, amén. Dice el apóstol a los romanos que en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Es como si yo les dijera, hermanos, en cuanto a honra, prefiéranse entre ustedes. Porque ustedes son la familia en Cristo, la familia de Dios. En cuanto a honra, prefiéranse entre ustedes. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Fue la pregunta que Jesucristo hizo en cierta oportunidad. Sí, amén. Y él mismo responde diciendo que su hermano, su madre, ¿cierto?, son todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Sí, Señor. En otras palabras, Jesús está diciendo: los que hagan la voluntad de mi Padre son mi verdadera familia. Así que en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Esto debe ser fuerte y serio en medio de la iglesia. La iglesia debe ser una comunidad, una familia. Una familia. ¿Desde cuándo no toman desayuno juntos? ¿Desde cuándo no almuerzan juntos? Se visitan unos a otros. ¿Qué tipo de unidad es la que ustedes tienen? Son pocos. Hoy el número está reducido entre ustedes. Y están en un momento donde se les puede hacer muy fácil el vivir la coinonía, la comunión, la unidad, el vivir como familia. Sí, amén. Es más complicado cuando son 100 los que se congregan, cuando son 1000 los que se congregan. Allí ya es más complicado. Pero cuando son pocos es fácil practicar la unidad, es fácil practicar el conducirse como familia. Debemos convertirnos a esta verdad, a esta palabra. Sucede que muchas veces es más fuerte el apellido. El apellido. Yo doy más por los que llevan mi apellido. Honro como preferencia a los que llevan mi apellido. Sea tío, sea abuelo, sea hermano. Pero tengo que dar a favor de ellos porque son de mi sangre.
no importándonos que ellos sean inconversos, no importándonos que ellos sean mundanos, no importándonos que ellos estén equivocados, pero debo dar a favor de mi familia, de mi sangre. Señor. Y recién allí puedo entender que no estamos convertidos a la palabra, no estamos convertidos a esta verdad. Cuando doy más para el lado de mi familia, de mi apellido, entonces me falta conversión a esta verdad que estoy compartiendo. La unidad no existe. La unidad que demanda el apóstol, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y siempre estoy diciendo que si la unidad hoy no se da entre nosotros, ni se da en la iglesia de Lota ni de Coronel, no se está dando en la iglesia de Chile, es porque en algún momento nos apartamos de Cristo. Y mientras la iglesia esté apartada de Cristo, es imposible que se dé la unidad que nos demanda el apóstol Pablo. La unidad esa que el Señor quiere que tengamos. Él mismo ora y dice que estos sean uno como yo y el Padre somos uno. El deseo del Señor orando. Pide Él por la unidad, por este tipo de unidad, que algún día la iglesia camine como una familia, como un solo hombre. Que sea verdad eso que sabemos y que muchas veces recitamos. Hermanito, cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Es verdad? Eso tiene que llegar a ser una verdad. Y no solo un decir, sino que una verdad. Y cuando alguien del cuerpo es honrado, todo el cuerpo es honrado. Eso se da en la unidad. Si no hay unidad, eso no se puede dar. Sí, Señor. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo habla esto porque él percibe que la unidad que la iglesia experimentó en el principio, en algún momento, se termine. Cuando dice guardar la unidad, es porque él sabe que puede la unidad perderse. Con el tiempo la unidad se perdió. Ya no vemos esa unidad que vemos en la iglesia cuando recién se inicia la iglesia. Allí en los Hechos, capítulo 2, la iglesia, ¿cierto?, marcha en unidad. Si uno lee capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Hechos, la unidad en la iglesia es preciosísima. Y Pablo dice, guarden esta unidad. ¿Por qué? Porque esta puede perderse. Y la unidad se perdió. Se perdió. ¿Por qué? Porque la iglesia se apartó de Cristo. Se perdió porque se metió en la iglesia murmuración. Se metieron espíritus que rompieron con la unidad. ¿Qué otro espíritu se metió en la iglesia? Se metió mentira. Discordia se metió en la iglesia. Calumnia, chisme, rencillas. Estos espíritus se metieron en la iglesia en algún momento. Espíritus que se meten en la iglesia para exterminar lo que es la unidad. Hoy en día estos espíritus se mueven por doquier. En donde uno vaya, a cualquier congregación, uno puede percibir que estos espíritus están activos, están moviéndose. En las congregaciones. Yo puedo preguntar aquí o en cualquier otra congregación, entre ustedes, ¿hay murmuración?
hay mentira, hay discordia entre ustedes, hay calumnia, hay chisme, hay rencilla entre ustedes. Autoexaminémonos. Estos espíritus se mueven dentro de nuestro corazón. Entonces, creo que es tiempo de que nos autoexaminemos. Y si nos damos cuenta que algunos de estos espíritus están en nosotros, ¿qué debo hacer? Debo arrepentirme, debo renunciar a estos espíritus, debo procurar que ninguno de estos espíritus esté en mí. Despojémonos entonces de murmuración, de mentira, de discordia, de calumnia, de chisme, de rencilla. Si estos espíritus están en nosotros, debemos despojarnos de estos espíritus para no ser un instrumento de división en la iglesia. Si estos espíritus están en mí, si algunos de estos espíritus se mueven dentro de mí, entonces soy instrumento de desobediencia, instrumento de división, instrumento de división y no de unidad. Pero ¿usted qué quiere ser? ¿Quiere ser instrumento de división o instrumento de unidad? ¿Ah? Amén, sí, Señor. Sí, pues. Yo sé que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, es lo que rogará a Dios en oración. Hazme ser instrumento de unidad. Quiero ser agente de unidad. Señor. Quiero ser un pacificador, como dice Jesucristo allí en el sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores. Pero para ser un pacificador no debo tener estos espíritus morando en mí. Espíritus que provocan división. Para ser un pacificador no debe haber en mí murmuración, ni mentira, ni discordia, ni calumnia, ni chisme, ni rencilla. Ninguno de estos espíritus debe estar en mí. Sí, Señor. Si ninguno de estos espíritus están en mí, entonces seré un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Sí, Señor. Sea usted una bienaventurada, hermana, un bienaventurado. Seamos pacificadores. Un pacificador no es el que le echa más leña al fuego cuando hablamos vulgarmente, ¿cierto? Le echamos más leña al fuego. Alguien nos cuenta algo, alguien nos confiesa que está en enemistad, que algo no le gustó del pastor, del hermano, y nos cuenta algo como secreto. ¿Qué hace usted cuando alguien le cuenta algo de alguien? ¿Qué pasa cuando usted le cuentan acerca del defecto de algún hermano o de alguna hermana o de algún pastor? ¿Qué hace usted? ¿Se muestra allí como un pacificador o le echa más leña al fuego? A veces, porque está en nosotros la mentira, la discordia, la murmuración, porque aún en nuestras vidas hay chisme. Se manifiestan en nosotros estos espíritus. Y al manifestarse estos espíritus, cuando alguien nos cuenta algo de alguien, le echamos más leña al fuego. Y allí estamos actuando no como pacificadores, sino como enredosos. Entonces, nos libre el Señor de murmuración, de mentira, de discordia, de calumnia, de chisme, de rencilla. Fíjese que todos estos espíritus se parecen. ¿Y en qué se parecen? Estos espíritus se parecen porque por lo general se manifiestan cuando hablamos de alguien que no esté presente.
¿Ha hablado usted mal de alguien cuando ese alguien no está presente? ¿No ha pasado? Nos pasa. Y allí es cuando debemos darnos cuenta que nos hemos descuidado. Nos hacemos partícipe del chisme, de la rencilla, de la discordia. Cuando nos ponemos a pelar, en otras palabras, más clara, más directa, aunque parezca vulgar, pero eso es, nos convertimos en peladores. Hablando mal de alguien que no esté presente. El Señor tenga misericordia. Solicito en guardar la unidad. Debemos guardar la unidad. Y es imposible que la unidad entre nosotros la experimentemos, esta congregación o cualquier otra congregación, si no buscamos primero la unidad con Cristo. La unidad debe ser primeramente con Cristo. Porque si andamos en luz, dice Juan, ¿cierto? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Yo quiero adentrarme a estos versículos que aquí tengo anotados. No quiero leer todo, solo quiero tocar algunos puntos. Dice: lo que no debemos hacer cuando alguien con algún hermano peca. Y hemos leído Levítico, ¿cierto? Amén. Somos guardas los unos de los otros. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Señor. No hablar, no chismear, no vengarnos, no guardar rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque somos hermanos. Y si alguien de su hermano traspasa la palabra, peca, cae en alguna torpeza, en alguna debilidad, no deja de ser su hermano. Sí, Señor. Debería más bien lamentarse y llorar y buscar la forma de cómo restaurar aquello que usted ve que se echó a perder. Debe importarle, pero de esa forma, no molestarse, no enojarse, no repudiar, no andar hablando a espaldas de él o a espaldas de ella si es una hermana. Usted no puede amarle cuando el hermano está bien y dejar de amarle cuando el hermano falló, cuando el hermano se equivocó. Ya hemos dicho en otra oportunidad que cuando alguien ama así, está amando y luego no está amando por alguna razón o por otra, aquello no es amor de Dios, aquello es amor humano. Cuando somos llamados por Dios a amarnos, debemos amarnos con el amor de Dios,
con el amor que no deja de ser. Como ese amor que es Cristo mismo. Lo están matando. Lo están azotando. Están pecando contra Él. Sin embargo, ese amor de Dios manifestado en Jesucristo no deja de ser, a tal grado que Él dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este fue el amor que se introdujo en la iglesia. Y vemos a un Esteban siendo apedreado. A él lo están matando. La gente que mata a Esteban, lo hacen con odio, lo hacen con rencor. Es tanta la rabia que sienten contra Esteban que los hombres que matan a Esteban crujen los dientes de rabia. Con rabia lo están matando. Esa gente odia a Esteban. Sin embargo, en Esteban está el amor que no deja de ser. ¿Por qué? Porque leemos la Escritura y encontramos que Esteban intercede por aquellos que lo están matando. Intercede diciendo: Padre, no le tome en cuenta este pecado. Entonces, cuando somos demandados por la Biblia a no chismear, cuando somos demandados por la Escritura a no calumniar, a no ser rencillosos, a no murmurar, sino que somos llamados a amar a nuestro hermano. Y debemos amarle con amor de Dios. Con amor que no se enfría, porque lo que se enfría es el amor humano. Pero no así el amor de Dios. El amor de Dios no se enfría. Si usted hoy dice amar a su hermano que está a su lado, y mañana ese que está a su lado se equivocó, pecó contra usted o pecó contra la iglesia, pecó contra Dios, cayó en un pecado vergonzoso, por esa razón usted le dejará de amar. Si usted le dejó de amar, si usted tomó distancia y ya no quiere cruzar palabras con él, y se pone a murmurar de él, a chismear en contra de él, nunca le amó con amor de Dios. El día en que dijo que le amó solo con amor humano. Es decir, el amor de Dios en usted no se ha perfeccionado. Entonces, el amor que decimos tener, que es Cristo mismo en nosotros, que es la palabra misma en nosotros, si decimos tener la palabra, si decimos tener a Cristo, si decimos tener el amor de Dios morando en nuestras vidas, si usted dice tal cosa, yo le creeré, porque todo aquel que ha recibido a Cristo ha recibido el amor. El amor de Dios está en nosotros. Pero cuando tenemos este tipo de comportamiento con nuestro hermano, a ese que amábamos antes y hoy ya no le amamos, hoy le odiamos, le despreciamos y decimos: porque pecó, porque falló, porque cometió pecado vergonzoso, ya no quiero nada con él, es hijo del diablo, y decimos un montón de cosas contra ese hermano, o decimos un montón de cosas contra esa hermana. No tenemos el amor de Dios, o el amor de Dios está en nosotros, pero no se ha perfeccionado. Si el amor de Dios está en usted, entonces el amor se debe perfeccionar. Aquí somos demandados a amar a nuestro hermano. Lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca.
Eso es lo que estamos aprendiendo. Lo que no debemos hacer cuando un hermano peca. Levítico 19:16, ¿cierto? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Alguien que me ayude allí en Ezequiel 3, versículo 20 al 21. Pero otra cosa que no debemos hacer es callar o ignorar el asunto. Una cosa, hermano, es chismear, es murmurar. Una cosa es ser un hombre que le gusta la discordia y hablamos mal del hermano, ¿cierto? No debemos caer en ese tipo de espíritu, pero tampoco debemos guardar silencio. Debemos saber hablar. Una de las cosas que no debemos hacer es callar o ignorar el asunto. Ezequiel 3, versículo 20, si alguien puede leerlo. Amén. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Amén. Su sangre demandaré de tu mano. Amén. Pero si al justo amonestares para que no peque, no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Entonces, una de las cosas que no debemos hacer es callar o ignorar. Lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca. Lo que no debemos hacer es callar o ignorar el asunto. Si usted ve a su hermano cometer pecado, si ve a su hermana cometer pecado, usted no puede a espaldas de él compartir con otra persona el pecado que ha visto en su hermano. Eso se llama murmuración. Eso se llama chismear y no está edificando. Pero no significa eso que se va a quedar callado o callada y no va a hacer nada. Usted vio que su hermano ha pecado. Es su hermano. Es su hermana. Hemos visto que se ha equivocado. Yo no he dejado de amarlo. Ha caído, pero sigo amándolo. Algo debo hacer para ayudarle. Alguien no tiene el porte y la estatura como para acercarse a él y decirle que desista de su pecado. No tiene el porte como para acercarse y amonestarle para que deje ese proceder incorrecto. Pero está el pastor, está el anciano de la iglesia. Y cuando viene un hermanito o una hermanita al pastor, al anciano, al hombre que lleva tiempo y tiene porte dentro de la iglesia, ese hombre se va a dar cuenta cuando ese hermanito viene como a entregarle un chisme. Y es notorio ver cómo ese hermanito o esa hermanita viene y con un corazón de hermano muy sentido, muy sentida, va a decir: he visto a mi hermana, he visto a mi hermano cometer cierto error, no sé qué hacer para ayudarle. Lo único que quiere es ayudar a su hermano. Y busquen las personas correctas
para que ese hermano o esa hermana sea ayudada. De alguna forma, a esa gente que ha pecado, que ha caído, debemos hacerle llegar la palabra. Pero sin embargo, cuando vemos que alguien ha fallado, al que menos le contamos es al pastor, es a los que llevan responsabilidad. A los que no le contamos es justamente a los ministros, a los que están ministrando. A ellos no le contamos, le contamos a otros chismosos, le contamos a otros que es bueno para andar en discordias, en pelambre, a él le contamos. Cuando amamos a nuestro hermano que ha fallado, que ha caído, nos vamos a guardar silencio, nos vamos a acercar a él para decirle que desista de su pecado, y si no tenemos porte como para hacerlo, entonces no acercaremos a gente que tenga porte, al pastor o a los que ministran dentro de la iglesia, gente con porte, con estatura, para que ese hermano sea amonestado y sea llamado al arrepentimiento, y hagamos algo por él, porque es nuestro hermano. Entonces, si algo no debemos hacer cuando alguien peca, es callar o ignorar el asunto. Otra cosa que no debemos hacer, ya lo hemos leído acá en Levíticos, es aborrecer a ese hermano que ha fallado en nuestro corazón. Eso no debemos hacerlo. Cuando usted ve que alguien ha fallado, que alguien ha mentido, que alguien de alguna forma ha pecado, lo que usted no debe hacer es permitir que en su corazón esté el aborrecimiento. No puede permitir el que esto suceda y termine aborreciendo a su hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Como ya he dicho, no podemos dejar de amar, aunque veamos que el hermano ha fallado, que ha pecado. No podemos dejar de amar. Otra cosa que no debemos hacer cuando alguien peca: contarle a otro para que lo confronte. A los correctos, sí, hay que contarles. A los que sabemos que le van a ministrar, a los que sabemos que le van a ayudar, a ellos les contaremos. Pero no debemos contarle a otro que tenga menos portes que yo, que tenga menos madurez que yo. A veces le contamos a la gente nueva que recién viene llegando: ¿sabes qué? El hermanito tanto, la hermanita tanto. Supieras tú cómo es él fuera de la iglesia. Lo he visto en esto y en esto otro, y después está predicando. Somos así a veces. No debemos hacer tal cosa. Otra cosa que no debemos hacer es abrir un juicio condenatorio. Mateo 7, versículo 1 y versículo 2. Si alguien es rápido para buscar la escritura y me lee ese versículo, Mateo 7, versículo 1 y versículo 2. Amén. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida en que tú mides, también seréis medidos. Algo que no debemos hacer cuando alguien peca: abrir juicio condenatorio. Otra cosa que no debemos hacer es chismear o murmurar entre varios, criticando y juzgando al hermano ausente. Ya dije cómo funciona el espíritu de chisme, de discordia, de rencilla. Funciona muchas veces cuando no está el hermano presente. No debemos hacer tal cosa. No debemos participar del chisme, de los comentarios
cierto, que menoscaban al hermano, es nuestro hermano. Debemos buscar la forma de cómo ayudarle porque somos hermanos y debemos amarlo. Sí, amén. Otra cosa que no debemos hacer es adelantarnos a opinar sin antes haber confrontado al hermano afectado. Es bueno guardar silencio, ¿cierto? Ser un hombre que guarda silencio, una mujer que guarde silencio. Entonces la idea es poder saber así a grandes rasgos lo que no debemos hacer cuando alguien peca. Porque alguien entre nosotros va a pecar. Mucha gente ha pecado y nos hemos comportado nosotros no correctamente. Muchas veces hemos visto que alguien ha fallado, que alguien ha pecado y nosotros hemos pecado y hemos fallado también con nuestra conducta. También nosotros faltamos delante de Dios cuando no sabemos comportarnos ante la caída de otro, ante la falta de otro, ante el error que vemos en otro. También pecamos nosotros cuando no sabemos comportarnos. Debo saber qué hacer cuando un hermano peca. Usted debe saber qué hacer cuando un hermano peca. Ahora, lo que debemos hacer cuando un hermano peca, lo que no debemos hacer, ¿cierto? Y ahora tengo 3 textos bíblicos acá que muestran lo que realmente debemos hacer. En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Dice lo que debemos hacer cuando un hermano peca. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tengamos el porte, la estatura, como para poner en práctica esta palabra. Esto es lo que yo debo hacer, esto es lo que usted debe hacer, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, ¿se cree usted espiritual? Entonces, tengamos este proceder que es un proceder espiritual. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque también nosotros somos débiles. ¿Hay algún fuerte aquí? ¿Hay algún fuerte? También somos débiles. No sea que tú también seas tentado. Esto es lo que debemos hacer. Santiago 19, versículo 20. Santiago 5, 19, versículo 20. Léala, hermana, a ver. Esto es lo que debemos hacer cuando un hermano peca. Estuvimos viendo lo que no debemos hacer cuando alguien peca, pero entendamos qué es lo que debemos hacer cuando un hermano peca. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno no le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud
libre de pecado. Amén. Es lo que debemos hacer cuando algún hermano peca. Hermanos, si alguno de entre vosotros Sí, amén. se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, amén. Otra cosa que debemos hacer, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan. Amén. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pide. Es lo que debemos hacer cuando un hermano peca. Como leía mi hermano en San Juan, capítulo 5, versículo 16. Si vosotros, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Son cosas que debemos hacer. Sí, amén. Si tu hermano peca, no que no debe importarme, sí debe importarme porque es mi hermano. Acuérdese que cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel, ¿cómo responde Caín? Caín responde diciendo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué cree usted? ¿Era guarda? Amén. Él no sabía que era guarda. Eran hermanos y él debía guardar a su hermano. Sí, amén. Así también nosotros somos guardas los unos de los otros. Somos torpes, todos somos débiles. Aún esto corrupto no se viste de incorrupción y esto mortal no se viste de inmortalidad. Es por ello que el apóstol nos enseña que cuando tengamos que amonestar a alguien porque ha fallado, debemos acercarnos y con espíritu de mansedumbre amonestarle, restaurarle, considerándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Lo enseña así el apóstol Pablo, porque todos somos torpes y débiles. Amén, Señor. No puede usted decir que no va a pecar mañana. De alguna o de otra forma usted va a pecar, va a transgredir la palabra. Cometemos torpeza y así es como va a ser hasta que esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, somos parte del reino, somos hermanos, somos una familia. Debemos saber conducirnos como tal. Ahora veamos algo más corto. Cuando algún hermano peca contra ti, cuando alguien peca directamente contra nosotros, cuando alguien peca directamente contra usted. ¿Qué hace cuando alguien peca directamente contra usted? ¿Cómo alguien puede pecar directamente contra otro? Cuando otro le ofende directamente, cuando otro le enrostra en su cara cualquier improperio que a lo mejor no sea justo, a lo mejor es injusto. Alguien directamente pecó contra usted levantándole una calumnia. Alguien pecó contra usted de esta forma, le emprestó usted algo, sea un dinero, sea un libro, lo que sea. Y derechamente él le dice, no te lo devuelvo. De alguna forma pecó contra usted. ¿Cómo ha pecado contra usted a alguien así directamente
y cuál ha sido su proceder. Yo debo saber qué hacer cuando alguien peca directamente contra mí. Usted debe saber cuando alguien peca directamente contra usted. Amén. Fíjese que hay una palabra que lo enseña el mismo Señor Jesucristo con respecto a la ofrenda que traemos al altar. Si alguien trae su ofrenda al altar y se acuerda que su hermano ha pecado contra él, ¿qué dice el Señor? Que deje ahí su ofrenda y que vaya a reconciliarse con su hermano. Amén. Alguien podría decir, pero ¿cómo? Si me estoy acordando que él fue quien pecó contra mí. Él fue quien faltó. Él fue quien me robó. Él fue quien habló mal de mí. Él fue quien me levantó calumnia y quiere el Señor que deje mi ofrenda acá y me vaya a reconciliar con Él. Alguien podría decir, no tengo por qué ir. Es Él quien tiene que venir y pedir perdón. Hay mucha gente así dentro de la iglesia. Es Él, no si es ella. No, yo no le llamaré. Él tiene que llamarme, ella tiene que llamarme. Entonces debo saber qué hacer cuando alguien peca directamente contra mí. Si alguien ha pecado contra ti, deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que nos dice el Señor en los evangelios. Leamos este último versículo o pasaje de la Escritura, Mateo 18, versículo 15. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Cuando alguien peca directamente contra nosotros. Mire, esto es el Señor hablando acá. Por tanto, 18 versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Es lo que se debe hacer cuando alguien peca directamente contra usted. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Amén. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué lindo es cuando pasa eso, ¿cierto? Amén. Nos oye, recapacita y terminamos orando juntos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no quiere oírte e insiste en seguir con su porfía, con su mentira, con su engaño, con sus insultos y con ese pecado que hemos logrado ver en nuestro hermano, e insiste en continuar en esa práctica de maldad, de pecado, que dice el Señor Jesucristo que tomemos
a uno o a dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conte una vez más toda palabra y le digamos de nuevo, desiste, arrepiéntete, deja ese tu actuar que es incorrecto. Cuando usted lleve a un testigo o a dos, no va a llevar a los más inmaduros, no puede llevar a los compinches que usted tiene, que también son chismosos. No, allí se busca uno o dos testigos, pero debe ser gente con porte, con estatura, con madurez. Y vuelvo a decir, allí hay que acercarse al pastor, a alguien del presbiterio. Voy con ellos y nuevamente me enfrento a mi hermano, a quien yo amo. Y le digo una vez más, desiste, arrepiéntete. Bueno, es que recapacite, mira la escritura. Logra ver. Y voy a procurar una vez más. Allí va a estar el anciano, allí va a estar el pastor, allí van a estar los hermanos con porte, como testigos, y también diciéndoles que deje esa actitud de pecado. Sí, amén. Hay gente porfiada, ¿cierto? Y con todo y eso no quiere desistir de su pecado, de su maldad. ¿Qué sigue diciendo el Señor? En el verso 17, si no los oyere a ellos, el que ha pecado, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no entiende, si no recapacita. Con todo esto, recién, de alguna forma tengo que decirlo para que se entienda, recién a ese hermanito, a esa hermanita, hay que exhibirle delante de todos. Amén. Para que no coman con él, para que no se junten con él. Pero no porque le odiemos. Cuando el apóstol Pablo habla de un pecado de inmoralidad allí en Corintio, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo habla de ese hermanito que está con la mujer de su padre. Amén. En ese pecado estaba alguien allí en Corintio. ¿Qué hace Pablo? Lo entrega en manos de Satanás. Es lo más correcto. Es lo más lógico. ¿Sabe por qué? Porque entregarlo en las manos de Dios, eso sí que es terrible. El único que tiene facultad para matar a alguien y echarlo al infierno no es el diablo, es Dios. Dios es más terrible que el diablo. Es por eso que dice, no temáis lo que matan la carne, Señor. porque nada más pueden hacer. Más bien yo les diré a quién debéis temer. Y allí dice, más bien temed a aquel que es capaz de matar y luego echar al infierno. Es la razón del por qué el apóstol Pablo entrega a ese personaje en manos de Satanás, para que Satanás lo zarandee. Y en el zarandeo ese hermanito recapacite, reaccione y se vuelva a Dios. Sí, amén. Y tenga la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Lo que no va a hacer el diablo es matarlo y echarlo al infierno. Lo va a hacer enviar, lo va a hacer pedazos seguramente, pero no tiene la facultad ni la autoridad para echarlo al infierno. Es la razón del por qué Pablo entregó a ese personaje en manos de Satanás. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que no debo hacer cuando algún hermano peca, yo debo saber lo que no debo hacer. Y usted debe saber lo que debe hacer cuando algún hermano peca. Y debemos conocer, saber qué hacer cuando alguien peca directamente contra mí. Y esa enseñanza la entrega el mismo Jesucristo. Él nos entrega esta enseñanza. Que vayamos
y le reprendamos estando nosotros con Él a solas. Si no entiende, alguien con porte, con estatura, con madurez, ¿cierto? 1 o 2 me acompañarán y allí estaré de nuevo diciéndole: desiste, arrepiéntete. Y si no entiende allí, Jesucristo dice: al tal hay que tomarle como gentil y pública, no, al tal hay que entregarlo, en otras palabras, en manos de Satanás. De alguna forma hay que decirle a la iglesia: tengan cuidado con esta o con este, no coman con él, no se junten con él, oren, sí, oren, esperemos todo del Señor, que el Señor obre, que el Señor obre. No dejaremos de amarle, pero sí esperaremos. Fíjese que todo esto tiene que ver mucho con la unidad, porque si nosotros no sabemos cómo conducirnos cuando alguien peca, cuando alguien traspasa la palabra, en algún momento la unidad se pierde. Así que lo principal de esta temática es que nos autoexaminemos nosotros, autoexaminémonos y veamos si tenemos murmuración, mentira, discordia, calumnia, chisme, rencilla. Vuelvo a decir, si estos espíritus están en nosotros, no somos agentes de unidad, somos agentes de desunión, de pleito, de lío, de enredos, y no agentes de unidad. Entonces, ayúdame, Señor, a ser un agente de unidad. Aporte por la unidad y no a la desunión. Así que el Señor les bendiga. Están ustedes en un momento precioso. Cuando son pocos, es bueno hacer un montón de cosas con respecto a lo que es la unidad. Júntense, ámense, compartan juntos. Y el Señor les prospere. Pónganse de pie y permítanme orar al Señor Padre Celestial. Ciertamente, esta palabra no es evangelística, sin embargo es tu palabra. Procuramos enseñar para que podamos entender cuál debe ser nuestra actitud, nuestro porte, Señor, ante nuestro hermano que falla, que peca. Sepa yo actuar, Señor, sepa proceder. Así como deseo que procedan conmigo, yo también proceda. Sí, Señor. Señor, que esta palabra quede morando en el corazón de aquel que la oyó. Que esta palabra, Señor, quede obrando en nuestra vida y sea como martillo que quebranta la piedra. Bendice a esta congregación, a cada hermano, a cada hermana. Bendice al pastor de este lugar. Bendice a su esposa, su núcleo familiar. A los que están como colaboradores, Señor, afírmalos. A los presentes, afírmalos, Señor. De modo que cada uno crezca en la palabra. Para que así los que vengan sepan a quién mirar. Señor, sepan a quién escuchar. Estos hermanos busquen el discipulado para que así cuando otros vengan, ellos también discipulen. Que crezca esta congregación no solo en número, sino que crezca en la palabra, crezca, Señor, a la estatura tuya. Sean hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy,
Padre, que la bendición tuya esté constantemente manifestándose sobre esta congregación. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a este nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.